Tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa. ¿Te ha pasado esto en medio de un día normal y de repente tu mente empieza a acelerarse como una montaña rusa sin frenos? ¿Tus pensamientos se amontonan, te abruman y te sientes atrapado? Bueno, te entiendo. En este episodio vamos a hablar de qué hacer cuando no puedes controlar esos pensamientos que te agobian y cómo calmar la mente en esos momentos. Vamos a compartir algunas estrategias poderosas, desde la respiración consciente hasta la meditación, que te ayudarán a navegar en ese mar de pensamientos sin ahogarte. Además, exploraremos cómo aceptar esos pensamientos sin pelear con ellos. Esta es una clave muy importante. Y por supuesto, hablaremos de cómo es posible que este agobio no te defina. Si es que estás listo para descubrir cómo manejar esto en tu día a día, entonces este episodio es para ti. Soy Carlos Arangua y te doy la bienvenida a un episodio más de Experiencias. Agobio mental. ¿Qué hacer cuando estos pensamientos no paran? Iniciamos. Bienvenidos a un mundo lleno de experiencias, donde el objetivo es crecer juntos. Anécdotas, reflexiones e historias para aportarte algo en este gran caminar. ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo te va? Bienvenido, bienvenida a este espacio de experiencias en donde compartimos siempre cosas en referencia al amor propio en el camino en salud y felicidad. Tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Eckhart Tolle fue quien hizo este comentario y que a mí siempre me ha dado tanta información en referencia a cómo malentendemos las cosas. Nosotros no somos lo que pensamos, somos quien observa esos pensamientos. Es muy importante comprender que somos algo, pensamos algo y tenemos algo o experimentamos algo. Nuestro ser no es lo que pensamos. Nuestro ser es quien observa eso que pensamos. La pregunta es, ¿quién elijo yo pensar que soy? ¿Quién elijo pensar que soy? Nuestra mente tiene esa capacidad increíble de crear cosas, de experimentar y expresar cosas. Pero nuestra mente no es. Nuestra mente solo piensa. Y nosotros somos ese observador que vemos esos pensamientos o pensamos esos pensamientos y de alguna u otra manera elegimos hacerlos reales o no. Elegimos darles ese significado o no. Todos estos pensamientos que tenemos en nuestra mente y nos termina agobiando. Al final de cuentas nosotros los elegimos. A lo mejor no elegimos la experiencia que se generó o que se hizo para que tuviéramos ese pensamiento, pero sí elegimos mantenerlos. A lo mejor no elegí ese momento en donde llegó alguien y me dijo tal situación que me hizo sentir mal, tal insulto. A lo mejor no elegí esa situación en la cual fui traicionado, fui ofendido, fui maltratado, fui algo. A lo mejor no lo elegí, pero elijo sostenerlo al pensarlo. Y eso hace que yo transforme lo que soy, o que renuncie a lo que soy. Lo que yo soy no puede dejar de ser. Lo que yo soy define tal cual soy, en mi esencia, en mi forma espiritual, en mi forma simple. Yo no puedo cambiar eso. Adicional, ni siquiera lo escogí, se me dio. Yo no escogí ser de tal forma, de tal manera. Pero esas cosas que pasaron en mi vida, parece que eligieron ofrecerme, y digo parece, porque estoy seguro que tampoco fue con esa intención, pero parece que eligieron ofrecerme información que me hace pensar que yo soy de tal o cual manera.
Sin embargo, eso no es real. Eso es una mentira. Si alguien me traicionó, no significa que yo soy un tonto porque me dejé traicionar. Significa que los pensamientos que tengo y que las formas que utilizo, pues definitivamente son a lo mejor inadecuadas para eso. Tengo que aprender a lo mejor a confiar más o a fortalecerme más o a algo. Pareciera que elegimos sobre de lo que soy esos pensamientos que me agobian. Y eso está desgraciadamente tan en espacios tan comunes que hoy palabras como el sobrepensamiento, el agobio mental, el ruido mental, me atrevo a decir es una de las enfermedades más complejas que existen. Y no complejas porque sean difíciles, complejas porque creemos que eso es lo que tenemos que hacer. Parece que tenemos que pensar las cosas. Y no está mal el que se piense. Lo que está mal es que elijamos ese pensamiento como lo que me define, como lo que dice quién soy. Eso sí es correcto, es incorrecto, eso sí es inadecuado, eso sí está mal. Yo no soy lo que pienso. El ego, o Juancho como yo le digo, para mí se llama Juancho, en referencia a un perrito que vive ahí enfrente de la casa que ladra con todo y me agobia cuando está ladrando. Y así me lo imagino a Juancho, grite por dentro, todas las tonterías que a veces se observan en el pensamiento. Y hoy te invito a que seas ese observador, a que observes lo que estás pensando. Y que a la entrada lo empieces a seleccionar. Por ahí me encontré una frase de un autor, Robin Sharma, no sé si se pronuncia así honestamente, que dice: la mente es un excelente sirviente, es un excelente sirviente, pero es un pésimo amo, es un terrible amo, es el peor amo de todos. Porque si se apodera de esa forma de regir las cosas, solamente va a regir con lo que tiene, y la mente piensa que podemos ser dañados. La mente piensa que nos están engañando, la mente piensa que me tengo que estresar, la mente piensa que tengo que acelerarme, la mente piensa que necesito tal sustancia, la mente piensa que necesito algo de entrada. Por eso se transforma en el peor de los amos. La mente no puede mandar en nuestra existencia. Incluso me atrevo a decir, y te lo pongo como un ejemplo así muy práctico. ¿Cuántas de las cosas que has pensado de tragedia, de la tragedia que puede ser hacia futuro, cuántas de esas se han hecho realidad? Te aseguro que son las menos. Son muy pocas. La mayoría de las personas, no sé, por ejemplo, temer a la muerte no tiene tanto sentido. ¿Por qué? Pues porque le temes a algo que no te ha pasado. Temer a un fracaso que no ha llegado tampoco. Si no has fracasado, ¿por qué le tienes miedo a algo que todavía no llega? Sin embargo, la mente así está dándole vueltas en lo mismo. Y te termina agobiando de cosas que realmente no tendría por qué estar ahí. Entonces, una mente abrumada, una mente agobiada, una mente tensa se transforma en el peor de los amos porque te quita la paz. Te quita la quietud. Incluso la mente nos hace perdernos del espacio más perfecto que existe, que es el momento presente. Este instante presente. Y ese instante presente no se vive en el pensamiento. El momento presente existe cuando dejamos de pensar, cuando fluimos con el pensamiento, cuando dejamos de elegir. Y es muy importante comprender eso. Ahora bien, un punto vital para que esto empiece a generar cambios y que las estrategias que ahorita vamos a platicar te sean funcionales, un punto importantísimo es que dejes de resistirte, que dejes de luchar contra ese pensamiento. Hay que aceptarlo, hay que recibirlo primero que nada. Tenemos que decir que en efecto estamos siendo
sobrepensadores, estamos agobiados, estamos estresados, estamos chuecos porque lo estamos pensando. Un pensamiento absurdo, es decir, no quiero pensar, no, ya estás pensando. Es imposible dejar de pensar. Siempre vamos a pensar. El conflicto está en que no lo hacemos desde donde debemos de hacerlo y no lo hacemos de la forma en que debemos hacerla. Y eso es lo que quiero enseñarte ahorita. Primero, punto número 1 y más importante, el pensamiento recurrente ahí está. Hay que pensarlo, solo hay que pensarlo de una forma inteligente. Hay que pensarlo de una forma útil, entendiendo como tal, primero que nada, que ese pensamiento no me define, que ese pensamiento no manda. Pero ahorita, como dice mi mamá, es la loca de la casa y está gritando a todo lo que da. Y ahí está. Ahí está Juancho ladrándote, ahí está la loca de la casa gritándote y ahí está. Acéptalo primero que nada. Aceptar ese sobrepensamiento que ya lo tienes ahí es el primer punto o el primer momento que tenemos que hacer. Ahora bien, desde ese momento, ¿sale? Decirle a la mente que se calle es un absurdo, porque la mente no se va a callar. La mente está cumpliendo su trabajo. La mente solo puede ver el miedo, dicho está de paso. La mente solamente puede ver el miedo y la prevención. Entonces, si tú aceptaste eso como una situación peligrosa, la mente te va a poner siempre en momentos de prevención. Pero es un peligro que no existe, es un peligro que solamente se proyecta. No está mal que te prevengas sobre de las cosas. Lo que está mal es que vivas desde esa prevención, porque esa prevención hace que tu mente siempre te mantenga en forma incómoda. Y como ya lo hemos dicho en otros episodios, esta cabecita no sabe distinguir entre la verdad y la mentira. Ya lo dijimos incluso en algunos en vivos. La mente no tiene la capacidad de saber si lo que estás viendo es real o no. Lo va a pensar como real siempre. Por eso le manda impulsos por medio del sistema nervioso a todo el cuerpo y segrega todas las cosas que tenga que segregar. Entonces, si tú estás en un evento de peligro, pues va a poner tu mente una situación, entonces se genera el cortisol, genera la adrenalina, genera todo lo que en su momento necesites para que estés ahí. Pero así es como funciona la mente. Incluso por ahí vi en un podcast, no me acuerdo, estaba hablando acerca de un Adrián Chávez, un portero, ya me acordé. Y él decía que en el entrenamiento, decía que si podían llegar el balón pegándole a pegarle a una cosa así alta, que se lo podían sacar del estadio o algo así. Y él decía, en un entrenamiento es imposible, pero en un partido de fútbol sí. Entonces decía, ¿por qué? Dice, porque en un entrenamiento tú sabes que no estás compitiendo. Así que tu mente está más tranquila y tu cuerpo no segrega toda la adrenalina que se ocupa. Sin embargo, cuando estás en una situación real, ¡pum!, se pone. Bueno, ahí con toda esa adrenalina sí puedes sacar muchas más cosas. ¿Ok? Cuando tu mente le dices que estás en un estado de peligro, cuando tu mente le dices que todo está mal, segrega todo lo que necesita para esa situación. Y eso siempre es chueco. Entonces, primer paso, aceptar las cosas como son. Aceptar las situaciones y nunca quitártelas de encima. Y segundo momento, y esto lógico es muy importante, es tener estrategias que te ayuden a cambiar todo esto. Y esas estrategias, incluso a lo mejor voy a estar medio repetitivo, pero ya las he platicado en algunas otras ocasiones. Desgraciadamente, creo que todavía no hemos estado, tanto como comunidad, como sociedad y demás, en esta obviedad de que tenemos que hacer esto, que es más simple de lo que nos imaginamos y que tenemos que hacerlo todos los días. Respiración, anclaje o enfoque, como ya lo hemos visto, ¿sale? Tener una práctica diaria de expresión, tener actividad física y utilizar las visualizaciones. Son 5 cosas que tenemos que hacer todos los días, de una forma muy sencilla. Respiración consciente. Respira de forma consciente, tranquila, enfocada. Relájate, tómate 1 minuto cada hora para respirar, para detenerte, para decirle a la mente, hey, aquí mando yo. Y yo no elijo ese pensamiento me está agobiando.
Ese pensamiento me detiene ante lo que yo deseo y no lo quiero. Es lo que le tenemos que empezar a decir. A final de cuentas, el agobio nomás nos lastima y no nos ayuda en nada. Acuérdate, tú no eres los pensamientos. Tú eres, a final de cuentas, quien los observa. Tú no eres esos pensamientos. Entonces, respiración consciente, paso número 1. 1 minuto cada hora. Oye, es que tengo muchas cosas que hacer. Siempre tienes 1 minuto donde estés para cerrar tus ojos y respirar, respirar, respirar. ¿Cuántas horas estás despierto? ¿12? ¿16? Ok. 16 horas estás despierto. A lo mejor, poquito más, poquito menos. Puede ser. 16 minutos al día de respiración consciente. Es más sencillo de lo que nos imaginamos. Técnica de anclaje o de visualización concentrada o de contemplación. Cuando tú en su momento estás todo abrumado y pensando, sale observar algo de una manera completamente enfocada es muy importante. Péscate algo de la naturaleza, ya sea las nubes, alguna planta, cualquier cosa, incluso puede ser algún cuadro que tú veas, una pluma, lo que tú quieras, simplemente obsérvalo. También por 1 minuto. Hacerlo 2 o 3 veces al día es más que suficiente. Y después de ese minuto que lo vayas haciendo, la intención es de que tú tengas esa, vamos a decir así, técnica de meditación concentrada para que tengas 2 momentos de 10 o 15 minutos en donde literalmente estés solo observando. Es imposible dejar de pensar, pero es muy importante que elijas pensar algo enfocado y que tú digas, yo quiero pensar esto. Quiero pensar esto. Y esa técnica de observación, de anclaje, de contemplación es importantísima. Porque ahí, en esos momentos es donde le decimos a la mente, aquí mando yo. ¿Para qué? Para que cuando estés en un problema, en una situación compleja, en una situación en donde a lo mejor sea muy difícil o tengas que resolver algo importante, tú elijas el pensamiento que quieres. Y que digas, en esta situación de peligro yo elijo esto. Elijo ser héroe, elijo ser grande, elijo ser fuerte, elijo ser confiado, elijo ser lo que tú quieras ser. Pero para eso tenemos que tener una mente entrenada. Otro punto importante, para ayudarnos en este proceso, hay que expresar las cosas. ¿A qué me refiero con expresar las cosas? Cuando nosotros estamos con un sobrepensamiento, es porque es algo importante. Lógico, estás pensando eso por algo. No es por tonto, no. Es porque para ti es importante. A lo mejor es una tontería. Puede ser. Pero es algo importante. Así que ten algo, un diario, y escribe. Escribe. Expresa. Puede ser un diario en audio. Un audio, exprésalo. Tienes que expresarlo. Tienes que analizarlo. Tienes que identificar por qué lo estás pensando o para qué lo estás pensando. Incluso tener una terapia es muy importante. Tener un buen amigo con quien conversar, tener a alguien en su momento con quien puedas expresar las cosas, por ahí es. 4º punto, la mente no puede pensar por sí sola cuando la mantenemos ocupada. Solo piensa cuando no estamos haciendo nada. Cuando tú te ocupas en algo físico, unas manualidades, música, pintura, carpintería, plomería, cualquier actividad física, incluso el deporte, hacer ejercicio, correr, nadar o cualquier cosa, hace que tu mente te haga caso. Tu mente ¿cómo podemos decir? Es dominada por la voluntad del alma. Pero para eso la voluntad la tiene que poner en práctica. La quietud física lo único que hace es que la mente empieza a volar. Que la mente empieza a volar. Y lógico, eso transforma o te transforma luego en víctima de lo que estás pensando. Entonces, a movernos. Actividad física. Sin ningún punto en específico, lo que tú quieras, lo que te guste. Pero actividad física, esto es muy importante. Y el quinto, el punto, es donde vamos a poder hacer nuestras transformaciones. ¿Qué es esta transformación? Una visualización,
un sí futurear de alguna u otra manera, pero en cosas que tú quieras hacer. ¿Cómo quieres que tu mente que te ayude? ¿Cómo quieres? Entonces, yo quiero tu pensamiento, yo quiero pensar esto de mí. Y para pensar esto de mí, lo tenemos que pensar o experimentar nuestro proceso de imaginación o visualización como si estuviera hecho. Yo me visualizo escribiendo un libro. ¿Cómo te sientes al escribir un libro? Esto se los comparto en mi o sea, es un objetivo personal que tengo, real, ¿sí? Y que me atrevo a decir, me ha costado visualizarme. A veces tengo muchas dudas con las cosas que platico, escribo y digo. Y de repente creo que digo de más y digo de menos. Y me pongo en juicio. Y ese sobrepensar hace que de alguna otra forma pues, no ponga en práctica lo que quiero. Entonces, mi proyecto personal, vamos a decir así, sí, personal, fuera un poquito de lo laboral o de lo familiar, mi proyecto personal es escribir y terminar de escribir lo que estoy escribiendo. La mentoría del amor, así se llama. Entonces empezar a visualizar la portada, visualizar los escritos, quiero que sea un libro pequeño, que sea concreto, que sea fácil de leer, que sea práctico, que sea esto, y empiezas a visualizarte. Entonces, visualízate con eso que tú quieres pensar de ti. Yo quiero pensar de mí que soy una persona que fluye, que soy una persona que expresa de manera concreta, fácil, simple las cosas, y que su mensaje de alguna otra manera, o el mensaje que yo recibí y que comparto con todos, es útil. Visualízate así. Visualízate para, a final de cuentas, disfrutar las cosas. Entonces, son 5 cosas muy sencillitas que podemos hacer todos los días. Respiración consciente, técnica de enfoque, de anclaje, expresar las cosas, ya sea en un diario, con amistades, en terapia, en donde sea. Tener actividades físicas, hacer cosas manuales que mantengan tu mente como le toca hacer un sirviente, y una visualización. Entonces, pongámoslo en práctica, pongámoslo a jugar a final de cuentas, y recuerden, tú no eres lo que piensas. Tú estás observando lo que piensas. Lo que tú eres no es lo que piensas. Si tú crees que eres lo que piensas, entonces tienes que expresar o hacer estas 5 técnicas para empezar a cambiar tu día a día. Bueno, pues, agobio mental. ¿Tú estás así? Empecemos entonces a practicar esto. Agobio mental. ¿Qué hacer cuando los pensamientos no paran? Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Si te agrada la información, compártela. Síguenos en redes sociales como Carlos Aranma y comenta qué piensas y qué aprendes de este episodio. Activa las notificaciones para que te llegue un recordatorio cuando tengamos un capítulo nuevo. Y muchas gracias por vivir este mundo lleno de experiencias.